Escuela de Intercesión con el apóstol Aquiles Azar. Prepárate para recibir una palabra que edificará tu vida. Y quiero que busquemos Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2. Y vamos a aprender hoy en relación a la intercesión y a la guerra espiritual. Dije y hemos hablado que oración no es necesariamente intercesión. Sin embargo, la intercesión sí entra en el marco de lo que es la oración. Y esta escuela es una escuela de intercesión y de guerra espiritual. En este sentido vamos a seguir con el tema de la intercesión, en lo que es esa área de la oración tan importante que es la intercesión, que la definimos ya anteriormente. Esto conlleva ponerse en la brecha a favor delante de Dios, de personas, de familias, de una comunidad, de una ciudad, de una nación inclusive, donde se entiende que se necesita esa intervención o intercesión a favor de esa comunidad o de esa gente por causa de que lo que han hecho no es agradable delante del Señor, y cuando uno camina en lo que aborrece Dios, entonces uno está expuesto a un juicio. En ese sentido, sobre lo que es la intercesión, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, dije primera, ¿verdad? Capítulo 2, en el verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí la palabra mediador se refiere a ser un intercesor. Y hoy vamos a hablar de dos aspectos. Número uno, vamos a ver a Jesús como nuestro intercesor. Para que ustedes se den cuenta, ya en la clase pasada, hablamos sobre qué es la intercesión y cómo vemos la intercesión en la palabra de Dios. Tomamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Pero la intercesión está en todo el compendio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, entiendo yo que hay una figura principal y esencial en el sentido de lo que es la intercesión, y este es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro intercesor. Y quiero que tomen en cuenta que si Jesús como ministerio tiene el ministerio de la intercesión, ese ministerio está también incluido en los ministerios de la iglesia, de la gente de fe, de la gente que cree en Dios, porque el propósito de Dios así se refleja y se cumple en nosotros, a través de nosotros, para bendecir a muchos. Cristo es el ejemplo. En una ocasión nuestro Señor dijo que nosotros tenemos la autoridad dada por Él para echar fuera demonios. Ahora, los demonios tiemblan y corren porque saben quién es Jesús, y echamos fuera los demonios en el nombre de Jesús. O sea, lo que Jesús hace es reflejado en nosotros, delegado como autoridad para que nosotros nos movamos en ello. Pero el ejemplo es el Señor Jesucristo. Él dijo: obras iguales y aún mayores ustedes harán, porque yo voy al Padre. Quiere decir que las obras de Jesucristo, nosotros haremos las obras de Jesús. Así como Él se movió en su ministerio, predicando el evangelio, enseñando la palabra, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, así hoy se mueve la iglesia. Entonces, en el sentido de lo que es la oración y la parte de la oración que tiene que ver con la intercesión, Cristo es el intercesor y la figura principal de la intercesión en toda la Biblia, en toda la palabra y en todo lo que comprende el universo y la creación de Dios. Porque Él mismo es Dios. Y aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5 lo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir,
El ministerio de Jesús consiste en ponerse entre lo que es la voluntad de Dios, lo que es Dios el Padre y la humanidad, para traer la humanidad hacia Dios. Eso es intercesión. Intercesión trae y allana el camino y enlaza, acerca una humanidad perdida hacia el Dios verdadero. Jesús vino para cerrar esa brecha entre Dios y el hombre pecador. El hombre necesitaba que alguien se colocara en esa brecha de tal manera que pudiera regresar el hombre a Dios. El hombre necesitaba un intercesor. La humanidad estaba necesitando ese tipo de mediador y es nuestro Señor Jesucristo. Porque su sacrificio, el sacrificio de Jesús, lo estableció a Él como el único intercesor digno de toda confianza a favor de la humanidad. Por esa razón hoy en día nosotros podemos interceder. E intercedemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya Él derramó su sangre y Él se dio por nosotros. Y su sangre fue el pago y fue el rescate por nuestra liberación. Fue lo que se cambió, lo que se dio a cambio de la liberación nuestra de la humanidad. O sea que Él es el intercesor por excelencia. Vemos también que Jesús entró en el cielo para aparecerse delante de Dios el Padre, en la presencia de Dios, a nuestro favor. La palabra de Dios enseña, si usted busca conmigo, en Hebreos capítulo 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiere decir que en la configuración del tabernáculo celestial, el cielo, que fue ese tabernáculo modelo para el tabernáculo de Moisés, la tienda en el desierto que fue levantada, donde moraba la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria, y estaba dividido en lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Era una tienda muy similar a esta carpa que nosotros tenemos aquí, y fuera estaba lo que se llama el atrio. Alrededor del atrio había una cerca, y esa cerca, al introducirse uno a través de ella, ya estaba en el tabernáculo. El atrio tenía diferentes muebles, tenía allí el altar de bronce donde se hacía el sacrificio y se derramaba la sangre del animal, donde se sacrificaba, el altar de bronce. Luego delante tenía un lavacro, una fuente donde se lavaba el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santo, ya bajo techo. Y este lavacro o esta fuente tenía espejos en el fondo y él podía reflejarse y podía verse. Todo esto es tipo de Cristo. Primero la sangre de Cristo, su sacrificio, como Él fue molido por nosotros y por nuestros pecados, cuando es el altar de bronce, y tiene mucho significado. Luego más adelante en esta serie vamos a estar hablando sobre la tipología de cada uno de los elementos del tabernáculo y cómo tiene esto que ver con la oración intercesora y con la oración que hacemos delante de Dios. Pero lo que le quiero decir también es que el lavacro tiene que ver con Jesús, que es la palabra viva, tiene que ver con la palabra que es el espejo donde nosotros nos vemos. Dice la misma palabra de Dios, que nosotros cuando somos hacedores de la palabra es como el hombre que se consideró en un espejo y luego de considerarse, entonces recordaba cómo era. Entonces más adelante también habla de que la palabra es la que limpia y habla del lavacro del agua por la palabra, y allí la fuente tenía que ver con ese lavamiento. Luego se entraba a la tienda y la tienda estaba dividida en lugar santo y estaba dividida en lugar santísimo. El lugar santo tenía la mesa de los panes de la propiciación, tenía el candelabro de oro de los 7 lamparillas o el menora, y tenía también el altar del incienso. Luego había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo, donde descendía la gloria y la presencia de Dios, la misma gloria que era visible delante de los ojos del pueblo, a través de una nube y a través de una columna de fuego, lo que le llamaban la Shekinah, cuando descendía sobre el tabernáculo. Allí estaba el arca del pacto
y estaba cubierto por un propiciatorio que tenía 2 querubines, uno mirándose hacia el otro, y tenía la similitud de un trono, indicando que allí descansaba la gloria y la presencia de Dios se manifestaba. Dentro de el arca del pacto, cubierto por el propiciatorio, estaban 3 elementos. Había una muestra del maná que había descendido del cielo en el desierto, estaba la tabla de la ley que Dios le había dado a Moisés, y estaba también la vara de Aarón que había reverdecido en el desierto. Todo esto tiene un significado de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia, es una figura de lo que es también nuestra vida como creyentes, como cristianos, y también de lo que es la oración y lo que es la intercesión. Ahora, para entrar en el lugar santísimo, que ese es mi punto hoy, no voy a entrar en toda la tipología de lo que esto conlleva, dije que más adelante lo haremos en una clase, pero para entrar al lugar santísimo no se podía hacer sin sangre. Para entrar al lugar santísimo se podía entrar una sola vez al año y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Nadie podía entrar allí porque moría instantáneamente. Y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo indicaba que no se podía traspasar aquello si la persona no tenía la autoridad dada por Dios para que así fuese. Ahora, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Presta atención. Derramó su sangre en el Calvario como el Cordero de Dios. Algo que se venía haciendo desde la antigüedad, derramando la sangre. Ahora, ¿para qué se derramaba esa sangre? Esa sangre la tomaba el sumo sacerdote y entraba en una serie de culto o en una especie de ritual delante de Dios, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y no lo podía hacer sin sangre. La sangre era la expiación por los pecados. La sangre hablaba del rescate que Cristo iba a pagar por los pecados de la humanidad, y esa sangre era rociada en todo el tabernáculo, y después se tomaba esa sangre y se rociaba sobre el pueblo, y momentáneamente por esa sangre de los machos cabríos, por esa sangre de los corderos, momentáneamente entonces el pueblo, sus pecados eran expiados, es decir, momentáneamente eran perdonados los pecados, y mientras tanto había un tiempo de gracia para el pueblo y los pecados eran quitados. ¿Me explico? Ahora, Cristo tuvo que venir y derramar su sangre, porque una vez y para siempre la sangre verdadera, la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Antes era figura, después de Cristo y en Cristo, entonces es la sangre eterna de nuestro Señor. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba y se ponía en la brecha, se ponía entre Dios y el pueblo que había pecado. ¿Siguen la idea? El sacerdote era un tipo de intercesor. La función y el ministerio del sumo sacerdote era un ministerio sacerdotal. Quiere decir que él tomaba la sangre, no sin sangre, y venía de acuerdo a lo que Dios había establecido. Tenía que seguir todo el proceso, derramar la sangre, tomar la grosura del animal. Todo esto, una parte se quemaba fuera del campamento, otra parte estaba allí sobre el altar de bronce, se tomaba la sangre en un lebrillo, él empezaba el proceso, llegaba al lavacro, se lavaba, allí se miraba tal y como era, y entonces tenía que vivir una vida en un momento de santificación antes de entrar allí. Tenía que pasar por un proceso de santificación. Luego que entraba al sitio, cada uno de los elementos también tiene una figura, tiene una tipología, hablando de Cristo, hablando de la iglesia, y luego más adelante entonces atravesaba aquel velo y entraba a la misma gloria y presencia de Dios, derramando la sangre para que el pecado del pueblo fuera perdonado por Dios. Es decir, era una función de intercesor. El ministerio sacerdotal en este sentido es un ministerio de intercesor. Ahora, el sumo sacerdote hablaba del mismo Señor Jesucristo también. Presta atención, porque Jesús no solamente fue el cordero que derramó la sangre, sino que él mismo fue el sumo y es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor, donde literalmente él dice aquí la palabra de Dios, luego que resucita, luego toma su propia sangre y se presenta delante de Dios el Padre en el tabernáculo celestial, porque dije y digo otra vez que el tabernáculo de Moisés, la tienda en el desierto, a Moisés se le dieron los planos en el monte y se le dijo a Moisés,
haz conforme a como lo has visto, a como te lo he mostrado y te lo he enseñado. O sea, el mismo Dios le mostró los planos y le dijo, este es el modelo del cielo, quiero que lo hagas en la tierra así mismo, porque era una figura. Y en ese tabernáculo celestial, que es el origen del reflejo que fue el tabernáculo aquí en la tierra, que le acabo de explicar, allí se presentó Cristo como nuestro sumo sacerdote delante de Dios el Padre, con la sangre, como un intercesor a favor nuestro y a favor de toda la humanidad. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de la importancia del ministerio de la intercesión, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? La importancia de lo que es tener la revelación de la intercesión, la importancia en sí de lo que es el ministerio de la intercesión, de cómo nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo, y hoy en día todavía Él sigue siendo el principal intercesor. Y cuando nosotros nos conectamos con esta revelación y asumimos nuestra función, la iglesia, de ser intercesores, estamos ligados y conectados con un propósito, con el propósito de Dios y el propósito del cielo, para que las cosas sucedan y acontezcan aquí en la tierra. Porque dije anteriormente, hay cosas que no van a ocurrir y no van a suceder si nosotros no nos ponemos primero en la brecha, intercedemos y pedimos a Dios. Le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Usted cree que la salvación de la humanidad hubiera sido posible si Jesús no hubiera venido a derramar su sangre por nosotros y ser el sumo sacerdote? ¿Hubiera sido posible? No hubiera sido posible. O sea, que Él nos está mostrando que hay cosas que van a suceder siempre y cuando nosotros seamos verdaderos intercesores. Y la iglesia tenga el principio de la oración intercesora, de interceder y de ponerse a favor de la tierra, a favor de la ciudad, a favor de las familias, a favor de los integrantes de una comunidad y a favor aún de una nación y del planeta. ¿Estamos aquí hoy? Entonces, lo que estamos hablando son cosas que van más allá de algo superficial. El mismo ministerio de Jesús tenía que ver con todo esto. Y, amados hermanos, la intercesión es de primer orden, la intercesión es básica, la intercesión es de orden principal en las Sagradas Escrituras y para la vida del creyente, para la vida del cristiano y para la vida de la iglesia. Vamos a seguir con esto. Él entró al cielo para presentarse delante del Padre, después que resucita, con la sangre, y lo hizo a nuestro favor. Dice las Sagradas Escrituras, dice la palabra, que tengamos nosotros este mismo sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, de que siendo Dios se hizo hombre y tomó forma de siervo, condición de hombre y condición de siervo. Y dice la palabra que tengamos nosotros ese mismo sentir también. O sea, la función nuestra de la iglesia es ser como fue Cristo. Y la función nuestra de la iglesia es seguir el modelo del Señor Jesucristo. Y en este caso en particular, lo que es la intercesión. Él se hizo hombre y vino a morir por nosotros, y por esa causa se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese toda lengua y toda boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, dice que Dios, por esa causa y por esa razón, le exaltó hasta lo sumo es lo más alto. Ya no hay más alto, no hay cosa más grande, de mayor altura y de mayor honra que lo sumo, cuando lo define ese término. O sea, Dios lo exaltó a Él hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio el nombre que era sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se hizo siervo. ¿Cuál fue su función de hacerse siervo? Interceder por nosotros. ¿Siervo en qué sentido? Era necesario que por vía de un hombre viniera la salvación y viniera la vida eterna. Porque por un hombre, por vía de una persona, por vía de Adán, entró el pecado, entró la maldición, entró la muerte. Y era necesario el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Por el primer Adán entró el pecado, entró la maldición, entró la condenación. Ahora fue necesario el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él tomó esa condición por nosotros, a favor nuestro. Fue a la cruz del Calvario por nosotros, a favor nuestro. Tomó la sangre en su ministerio sacerdotal y se presentó delante del Padre a favor nuestro. O sea que esa es la función de la iglesia,
dice que tengamos este sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. El mismo sentir que hubo en Él. Que nos presentemos también nosotros delante de Dios el Padre a favor de la tierra, a favor del pecador, a favor de la humanidad, a favor para que Dios se glorifique sobre ellos y ellos también sean salvos. ¿Estamos claros con el sentido de la idea? ¿Captó la idea del asunto? Dice también este texto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, se refiere al santuario de Moisés, figura del verdadero, ya les expliqué sobre eso, el verdadero es el que está en el cielo, sino en el cielo, o sea, en el mismo, en el verdadero, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó por nosotros ante Dios el Padre. Eso es intercesión. Vemos en Romanos capítulo 8, verso 34, que Jesucristo como intercesor está también sentado a la diestra del Padre. Dice 8:34 de Romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Él está en una función de intercesor, sentado a la diestra del Padre por nosotros. Subió a los cielos, entró en el tabernáculo celestial con la sangre como sumo sacerdote, lo puso delante de Dios a favor nuestro y se sentó a la diestra. La diestra es sentido de autoridad. Él tiene toda la autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, por esa razón, Él dijo, yo soy el que estuvo muerto, mas ahora vivo. Y luego dijo y declaró que se le había dado toda autoridad, todo dominio en la tierra, sobre la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y luego dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y predicar este evangelio. O sea, nosotros vamos con una autoridad delegada, pero esa autoridad Él la tomó siendo hombre, haciéndose similar a nosotros, tomando la situación de ser nuestro sustituto, yendo delante del Padre después de derramar su sangre, presentarla a favor nuestro. Entonces se le dio el nombre que era sobre todo nombre y se le dio toda autoridad. Conocen el sistema, ¿verdad? El sentido del asunto. Bien, entonces seguimos. Aquí dice que Él se sentó a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ¿por qué se sentó a la diestra de Dios? Se sentó en una función de intercesor. Él se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, en una condición de estar a favor nuestro, interceder por nosotros. Y quiero decirles, amados, que Él está siempre intercediendo por nosotros. Amén. El que también intercede por nosotros. Pero lo hace ¿cómo? Lo hace porque tiene el derecho. Lo hace porque se le concedió la autoridad. Lo hace porque Él obedeció al Padre en su función de intercesor, de ser nuestro sustituto, y entonces cumplió su obra y está sentado con esa autoridad, con ese dominio, con eso que, digamos, alcanzó y tomó esa posición para estar a favor de nosotros. Quiero que presten atención a esto. Cristo es Dios, Jesús es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice el Evangelio de Juan. O sea, en el principio era Él era la palabra, y la palabra, ¿verdad?, era en el principio con Él. Y dice el Evangelio de Juan luego que esta palabra, este verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, Jesús siempre fue Dios. Desde la eternidad pasada no tuvo principio de días ni tendrá final de días. No tuvo principio de creación ni fue creado. Él es Dios. Él es Dios. Ahora, en su condición de Dios se necesitaba un intercesor porque la humanidad se había perdido. En su condición de Dios, por cuanto se necesitaba un intercesor, alguien que se pusiera a la brecha por nosotros, que diera su vida por nosotros, que nos libertara del pecado, que nos pusiera a nosotros delante de Dios el Padre y nos acercara a Dios.
Y no podía ser cualquier persona. Necesariamente tenía que ser Dios mismo, porque la humanidad había sido, luego de Adán y por el pecado, había sido puesta y engendrada bajo pecado y había caminado en pecado y había la herencia de pecado. Cada criatura, cada niño que nace, nace con la herencia del pecado. ¿Por qué? Porque viene conforme al pecado y a la desobediencia de Adán. Eso viene sobre toda la humanidad. Ahora, ¿quién iba a libertar a la humanidad? Cristo dijo, bueno, yo lo haré. Presta atención. Él dijo, yo lo voy a hacer. Y para hacerlo era necesario que Él tomara forma de hombre, o sea, se hiciera hombre, tomara la condición de siervo, estuviera en medio nuestro, y de esa manera, como el Cordero de Dios, derramara su sangre para hacernos a nosotros libres de pecado. Desde el principio Dios lo estableció así. Cuando el hombre y la mujer fueron cubiertos en el huerto del Edén después de haber pecado, ellos ambos fueron cubiertos con pieles de animales. Quiere decir que se derramó sangre. Y desde allí, para cubrir a la humanidad, para cubrir al hombre por causa de su pecado, hubo que derramar sangre. Y a partir de todo el compendio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, vemos que hubo siempre dicho por Dios que había que derramar sangre cuando se hacía un pacto para expiación de los pecados, para perdonar el pecado del pueblo, y todo eso anotaba que Cristo vendría como Salvador. Ahora, cuando Jesús nace, la palabra de Dios dice que fue por obra y por gracia del Espíritu Santo. El poder de Dios vino sobre María y ella entonces se engendró. Entonces no fue engendrado por voluntad humana ni por voluntad de varón. Quiere decir que María no estuvo en una relación con José en lo natural y normal para que naciera Jesús, no, sino que quien engendró allí fue el mismo Espíritu Santo. Pero se necesitaba un contenedor, se necesitaba un vientre, se necesitaba, ¿verdad?, ese vientre, porque se había declarado, el mismo Dios había declarado que en la simiente de la mujer sería aplastada la cabeza de la serpiente. Entonces tenía que nacer de mujer, pero no podía venir por voluntad de hombre, porque iba a heredar el pecado. Entonces vino por voluntad ¿de quién? Del mismo Dios. ¿Comprenden la idea? Ahora, por esa razón, Cristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, fue 100% Dios, porque fue por voluntad de Dios y fue por el Espíritu Santo, pero también era 100% hombre. Él nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, Él tomó la condición de hombre, dejando en un momento determinado como ministerio su condición de Dios. ¿Usted cree que Él vino aquí operando como Dios? No, Él vino operando como hombre. Porque si hubiera operado como Dios, en su condición de Dios, no hubiera sido un verdadero sustituto. Porque el pecado vino por un hombre y por otro hombre tenía que venir la salvación. Por eso es que dice la palabra que Él tomó la condición de hombre, se hizo hombre por nosotros y tomó la condición de siervo, siendo Dios, y no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que tomó esa condición por nosotros a nuestro favor. Cuando Él vino ministrando, Cristo ministraba como hombre, porque aún la misma palabra Cristo, que es en griego, es la misma palabra Mesías en hebreo, que significa el ungido de Dios. El que Dios señaló, el que Dios ungió, el que Dios preparó y el que Dios equipó para traer la bendición y la salvación. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús estuvo ministrando, no lo hizo como Dios, Él lo hizo como hombre. Pero ¿cómo lo hizo? Como hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Oye lo que le digo? Todo lo que Jesús hizo en su ministerio, lo hizo como un hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sobre él, el poder de Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo dice el libro de los Hechos capítulo 10. Si no hubiera sido ungido, si no está el Espíritu Santo allí, no puede hacer la función como hombre de redentor. Por esa razón, en un momento particular también se le llama al Espíritu Santo y se le pone en un plano luego que Jesús sube a los cielos y queda como intercesor a la diestra del Padre.
se le llama al Espíritu Santo en ese mismo sentido como nuestro mediador, lo vamos a ver más adelante, como el Paracletos, que es un término que se le da a Jesús como intercesor también. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús y Jesús estuvo lleno del poder de Dios en la comunión con el Padre. No había pecado en él, porque, amados hermanos, lo que maltrata a la humanidad y aún maltrata a la iglesia y al creyente es el pecado. Pero Cristo vino a vencer el pecado para que nosotros vivamos una vida plena en él, para que le conozcamos a él. ¿Puedo profundizar en todo esto? ¿Sigo con todo esto? Usted se imagina que Jesús vino como hombre, como usted y como yo, pero sin pecado. Y porque estaba sin pecado y lleno del Espíritu Santo, ministró para traer salvación a la humanidad. Mírele al que está a su lado y dígale, ¿qué te parece? Jesús vino como hombre. Nunca dejó de ser Dios. Lo que hizo fue que tomó su condición de hombre y no operó bajo su condición de Dios. ¿Oyó lo que le dije? ¿Oyó lo que le dije? Porque de lo contrario, vuelvo y digo, no hubiera sido un verdadero sustituto, no hubiera sido una lucha legal. ¿Sí o no? ¿O hubiera sido legal la lucha? No, por un hombre entró el pecado, por otro hombre tenía que venir la salvación. Que nos sustituyera a nosotros, uno que saliera de nosotros y dijera yo voy a pelear por ellos. Es como David, que era tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Allí estaba Goliat, tipo del diablo, del pecado, de la maldición, de la maldad, del yugo, de la traición, de la mentira, que decía, búsquenme a un hombre que salga de medio de ustedes y que pelee conmigo. Y el que gane de nosotros, entonces, traerá la victoria. Y el que pierda, entonces, será esclavo. O sea, todo el ejército iba a ser esclavo si David perdía. Y Goliat decía, busquen a un hombre, denme a un hombre. Y el pueblo estaba temblando y los guerreros temblaban y todo. Y salió David. Pero ¿qué tenía David? David tenía la unción. ¿Qué tenía David? David tenía la obediencia a su padre. ¿Qué tenía David? David tenía la fe. ¿Qué tenía David? Que tenía la seguridad que su padre, el Dios de Israel, estaba presente y tenía la seguridad de que la unción estaba sobre él. Y David dijo, yo soy ese hombre. Y cuando salió dijo, pero es un muchachito, o sea, siempre lo que no se va a poder, no dará resultado, es demasiado, se necesita algo más. No, Dios, Cristo vino como hombre. Y salió a pelear al Calvario y en su vida ministerial a favor nuestro. Y David salió al campo de batalla y mató al gigante Goliat. Cristo se hizo hombre y bajo la unción y el poder de Dios sobre su vida, operando como hombre sin pecado, siendo 100% Dios, pero 100% hombre, y dejando de operar como Dios en sí, operando en la condición de siervo y en la condición de hombre. Entonces fue el verdadero sustituto y se enfrentó contra el pecado, contra la maldición, contra la maldad, contra todas las agresiones como uno nuestro, de los nuestros, a favor nuestro. Tomó la idea del asunto. ¿Ya la tiene? Entonces, el punto que quiero señalar acá es que usted mire a Jesús no como Dios en su ministerio terrenal, mírelo como hombre lleno de la gloria, del poder y lleno del Espíritu Santo. Amén. O sea que su función de intercesor, presta atención, fue ponerse en nuestro sitio, ser uno de los nuestros, identificarse con lo que somos en una condición de limitación de tiempo, limitación de espacio, limitación a, digamos, condiciones biológicas en su cuerpo, en un cuerpo humano, limitación a estar en medio de esta sociedad y de las condiciones y tener que compartir con la gente y todo lo demás y todo lo que fue el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y después todos los abusos, las incomprensiones, todas las blasfemias que se levantaron en contra de él, luego la cruz del Calvario, luego todo el tormento y todo eso. O sea, él se hizo como uno de nosotros. Porque solamente así, siendo uno de nosotros, podía ser un verdadero sustituto y un verdadero intercesor. Si usted no se familiariza, si no le duele, si no tiene la compasión por la gente que se pierde, por las familias, por la nación dominicana, por las ciudades de nuestra tierra, de nuestra nación, nunca estaremos en la posición de intercesores y mucho menos con la capacidad y la autoridad
bien ejecutada para ser un intercesor y que todos ellos luego reciban delante de Dios la bendición y sean salvos. ¿Está tomando la idea del asunto? ¿Lo está tomando? Entonces diga conmigo, Cristo es nuestro ejemplo. Dígalo, Jesús es el ejemplo. Gloria a Dios. Ahora, dije que Él logró todo esto. Siendo Dios, Él tenía ese grado de autoridad. Pero la Biblia enseña que Él dejó esa condición, se hizo hombre, y en esa condición de hombre, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, como un verdadero intercesor, volvió a tomar el derecho de esa autoridad que siempre tuvo. No sé si están tomando la idea del asunto. Siempre Él tuvo la autoridad. Siempre fue el primero y el último. Siempre fue el alfa y el omega. Siempre fue el Dios todopoderoso. Siempre fue el Dios más que suficiente. Siempre fue Dios sobre todas las cosas. Siempre todo estuvo bajo el estrado de sus pies. Siempre Él tuvo la autoridad. Pero ¿qué sucede? Dios le da la autoridad al hombre y el hombre se le entrega a Satanás en el huerto del Edén. Entonces legalmente ya Dios no tiene la autoridad, porque el hombre al cual se le dio la autoridad a Satanás, pero quiero decirle que no es para siempre. Es como si fuera un alquiler, un arrendamiento. Y usted sabe que los alquileres tienen su tiempo. Sí, tienen su contrato por tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo dijo, bueno, el hombre le ha dado la autoridad a Satanás y por eso Satanás es el Dios de este mundo en D minúscula. Le ha dado la autoridad. Para quitarle la autoridad a Satanás es necesario que entonces, porque hay un derecho legal, venga otro con el derecho legal a quitarle esa autoridad a Satanás y a desalojarlo. Que esté bien claro con el contrato. ¿Sigue cuál es la idea? Entonces por esa razón Cristo tuvo que hacerse hombre. Pero ya Él tenía toda la autoridad, ya Él tenía todo el señorío, ya Él es Dios. Pero cuando viene acá, entonces se hace hombre para quitarle la autoridad a Satanás y decir, un hombre te la entregó, otro hombre con el mismo derecho viene y te la quita. Estamos aquí hoy. Y entonces le quita la autoridad a Satanás haciendo todo lo que hizo. Escúcheme bien. Y toma nuevamente su posición, pero no porque tomo mi posición porque soy Dios. No es así, ¿no? Sino que yo dejé esa condición, me hice hombre y vuelvo a tomar esa posición porque me la he ganado. ¿Está siguiendo la idea? ¿Cómo se la ganó? Siendo un intercesor verdadero, derramando su sangre, estando en un cuerpo, poniéndose a favor nuestro. Y por eso dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que nosotros tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo. Que siendo Dios no tomó su condición y su forma de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y tomó condición y forma de siervo. Por esa razón, y fue hasta la cruz del Calvario, y por esa razón, estoy parafraseando el texto, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y aquí cuando dice lo sumo, lo más alto, es aquí cuando Él dice que se sentó a la diestra del Padre, en toda la autoridad. Amados, eso fue peleado. Dije, eso fue peleado para nuestro beneficio. Ese mismo sentir debemos de tener nosotros. Tenemos que pelear. Tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que interceder por la humanidad, por nuestra tierra, por nuestra nación, por los nuestros. Creerle a Dios. Amén. ¿Estamos aquí hoy? Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, yo espero que todavía estés aquí. ¿Tiene toda o no tiene toda autoridad Jesús? O sea que ahí estamos con una intercesión segura y estamos confiados. Amén. Oh, gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, se refiere a Cristo, perpetuamente
porque dice perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oh, gloria a Dios. Diga, él siempre intercede por nosotros. O sea que el ministerio de intercesor de Cristo no ha terminado. No sé si usted está aquí. Yo espero que usted esté siguiendo la coherencia de todo lo que le estoy dando. ¿Está siguiendo? ¿Está siguiendo? No se fue a dar una vuelta por allí ¿verdad? En sus pensamientos, sino que usted está aquí. Pregúntale al que está a su lado si está aquí. Yo le estoy dando algo fuerte y algo poderoso, sencillo pero poderoso en el Señor, para la revelación tuya en la oración intercesora. ¿Estamos aquí? Este capítulo 7 está hablando del sacerdocio y se refiere al sacerdocio de Melquisedec y se refiere a Melquisedec como esa cristofanía, manifestación temprana de Cristo en la tierra, como el sumo sacerdote al cual Abraham dio el diezmo del botín, el diezmo de todo. Y este sumo sacerdote se presenta como Melquisedec y por esa razón se dice que Cristo es según el orden de Melquisedec. Se entiende que fue una manifestación temprana de Cristo en la antigüedad, para que el hombre se fuera acostumbrando a ver a Dios como su mediador, como su intercesor, como el sumo sacerdote. Una cosa era el sacerdocio de los lomos de Aarón y otra cosa era el sacerdocio conforme a Melquisedec. Un individuo que salió al escenario que nadie conoció ni tenía principio de días ni final de días, que era rey de Salem, es decir, significa rey de paz. Y todos esos atributos que se le da son atributos para Cristo, para el Señor. Era una manifestación temprana del Señor Jesucristo. Y aquí habla capítulo 7, me estoy yendo al contexto para que usted entienda el sentido de lo que estamos leyendo aquí. En el capítulo 7 dice, verso primero, porque este Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, eso es Cristo. Sacerdote del Dios Altísimo, eso es Cristo. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, mire, rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Cristo. Y también rey de Salem. ¿Quién es el rey de paz? Salem significa paz, diga Cristo. Dice, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, o sea, sin creación, sin genealogía. ¿Estamos aquí hoy? Que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién es ese? Cristo. No fue creado ni tendrá fin de días tampoco. Él es el principio y Él es el final, el alfa y el omega. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y luego dice, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, como dice, para siempre. El sacerdocio de Cristo es eterno. Ahora está hablando de este Melquisedec que estuvo en la antigüedad y está hablando de Cristo según el sacerdocio de Melquisedec. Y todo esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo, donde caemos entonces en el verso 24 y dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, diga permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Está oyendo? Por lo cual, verso 25, puede, por eso puede, diga por eso puede, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que el sacerdocio de Jesucristo, su función como intercesor es para siempre, es continuo. Y cuando Él está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por siempre, por la humanidad y por todo aquel que se acerca a Dios y por todo aquel que se tiene que acercar a Dios y por todo aquel, escúcheme bien, que usted y yo llevamos delante de Él en el nombre de Jesús al Padre para que se salve y para que conozca a Dios. Vamos, ¿estamos aquí hoy? ¿Estamos aquí hoy? Porque tal sumo sacerdote, verso 26, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día,
como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Le dije que el sumo sacerdote tenía que pasar primero por un proceso de purificación antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Sigue la idea? Dice, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué les parece eso? Entonces el término que presenta aquí es para siempre. Diga para siempre. Diga todo el tiempo. Entonces el ministerio de intercesor sacerdotal de Cristo es eterno, es para siempre. Y continuamente Él está como intercesor a la diestra del Padre orando por nosotros. O sea, eso no fue un momento, es que Él lo está haciendo siempre. Eso no fue el día que te convertiste, es que Él lo sigue haciendo. Eso no fue el día que recibiste el milagro solamente, es que Él lo está haciendo todos los días, las 24 horas, si lo ponemos en límite de tiempo, que Él no está limitado a espacio ni tiempo, porque está en la gloria, reinando a la diestra del poder de Dios, sentado en autoridad. Pero si lo ponemos en ese término, podemos decir 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, y todo lo que tú vivas, todo lo que tú eres aquí va a estar intercediendo por ti, orando por ti. Oh, gloria a Dios, dije gloria a Dios. Y no solamente por ti y por mí, sino por los que van a venir a través de la predicación nuestra. Y no solamente por eso, porque así Él oró en el Evangelio de Juan y dijo, Padre, no te pido solamente por estos que me diste, es decir, por sus apóstoles, sino te pido por aquellos que van a venir por medio de la predicación de ellos. O sea, Él estaba orando por nosotros, por toda la iglesia. Y Él oró, y Él ya hizo esa oración intercesora en aquel momento, pero luego se sentó a la diestra del Padre bajo su ministerio de intercesor, bajo su ministerio sacerdotal, y todavía sigue intercediendo y sigue orando por ti, por mí, por tus hijos, por tus nietos, por lo que viene, aún por los que no han nacido, hasta que Cristo venga, y por todo aquello que sea salvo por medio de la predicación de la iglesia y aún por toda la humanidad. ¿Estás oyendo? Pero hay un derecho legal, y el derecho legal consiste en que si la humanidad no se convierte, entonces está bajo juicio. Entonces para eso estamos los intercesores aquí en la tierra, ¿verdad? Para ligarnos al ministerio de intercesor, al ministerio sacerdotal de Cristo, y entonces clamar, interceder por aquellos que tienen que ser salvos. ¿Está tomando la idea del asunto? Bien. Entonces diga, es permanente, perpetuamente, es para siempre. Entonces hay un fluir continuo, incesante, de oración intercesora por el amor que Él tiene hacia la humanidad y hacia las personas, y por quienes hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que eso está continuo delante de la presencia del Padre, delante de la presencia de Dios. Diga continuamente, siempre. Y en una situación de que es de doble vía, diga es de doble vía. Porque así como hay una intercesión continua, constante, siempre delante del Padre, a la diestra del Padre por nosotros, de parte del Padre viene continuamente también en la otra vía la bendición, el favor y todo lo que hace falta y todo lo que estamos necesitando para seguir en Él. Amén. ¿Cuántos se gozan porque hay alguien que está orando? ¿Y qué tipo de alguien? ¿Qué personalidad que está continuamente orando por nosotros? No como los sacerdotes. Óigame bien, si los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos entraban con sangre y después de todo el ritual los pecados eran perdonados y el pueblo era cubierto y allí estaba todo aquello. Imagínense. Y dice, ellos primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Y tenían ellos sus necesidades, tenían sus condiciones. Pero a pesar de eso, mira lo que sucedía. ¿Cuánto más Cristo? Por eso es que dice, necesitábamos un sumo sacerdote como ese. Porque ese será por siempre. Y una vez y para siempre. Un solo sacrificio y por siempre. Y una continua y eterna intercesión por nosotros. ¿Se goza por eso? ¿Se goza? Él permanece para siempre. Busque Romanos capítulo 11. Julie, chequéate si el tiempo está bien allí con esta. Y si hay que hacer un corte, me hace seña. Y Romanos
capítulo 11, verso 22 dice, mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que nosotros sabemos que tenemos eternamente un mediador que está con nosotros y que ese mediador estará siempre presente intercediendo por nosotros, pero nosotros no podemos usar eso para derecho del pecado. Estoy haciendo un paréntesis aquí para la iglesia. No podemos usar eso para el derecho de pecar. No, no puede ser así. ¿Estamos aquí hoy? Él va a permanecer por nosotros para siempre en ese sentido, pero nosotros tenemos que mantenernos bajo su bondad. Amén. En fe, creyendo, rechazando el pecado y buscando su rostro. ¿Estamos bien con eso? Gloria a Dios. Entonces, si nosotros vamos a otro texto, Hebreos capítulo 7, seguimos en el mismo contexto de Jesús como sumo sacerdote, libro de Hebreos capítulo 7. ¿Están aprendiendo algo? Hebreos capítulo 7, el verso 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de Jesús como sumo sacerdote. ¿Siguen la idea? Verso 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, la función sacerdotal de Cristo es indestructible. ¿Siguen la idea? Podemos tener plena confianza en que esa intercesión está delante de Dios y escuchada por Dios el Padre. Y aquí vuelve y ratifica que Él es el sumo sacerdote. Solamente quise traer este texto para que usted lo tuviera allí en sus notas y claro de que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y esto es para siempre, para siempre. ¿Por cuánto tiempo será Él nuestro sumo sacerdote? Será para siempre. Capítulo 8 del libro de Hebreos, refiriéndose a Jesús también en el mismo sentido como el mediador, entiéndase el intercesor, dice el verso primero lo siguiente, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, Él viene dando una enseñanza y una serie digamos, direcciones. El autor del libro, sabemos que es el Espíritu Santo. Algunos difieren que si lo escribió Pablo, otros difieren que si lo escribió Apolos. Apolos era entendido en las Escrituras también, un hombre fuerte en las Escrituras que aparece en el libro de los Hechos, y otros consideran que fue el apóstol Pablo. Bueno, eso es lo que consideran los eruditos. Haya sido Pablo o Apolos, sabemos que fue el Espíritu Santo. Ahora, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de Apolo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo quiere decir que los versos anteriores, el capítulo 7, el capítulo 6, el capítulo 5, el capítulo 4, que todo esto está hablando a partir del verso 14 en adelante del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo como intercesor, para que vean la importancia de la intercesión. Y viene dando la ilustración y viene hablando de las figuras que aparecen allí, de lo que se está relacionando con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque recuerden que esta carta fue escrita a los hebreos. No era lo mismo escribir una carta, o sea, a la dirección de los corintios, que eran griegos, que a los hebreos, que eran judíos. No era lo mismo escribir a los romanos que escribir a los hebreos. Era un contexto cultural totalmente diferente y también una apreciación sobre lo que es Dios totalmente diferente. Por esa razón viene hablando de figuras de la antigüedad, figuras de lo que es el sacerdocio, figura de lo que es la sangre derramada, figura de lo que fue los corderos, ¿verdad? Y los sacrificios de animales, figura de lo que fue el tabernáculo en la antigüedad, en el desierto. Y todo esto está comprendido acá. Y viene aterrizando en el capítulo 8, verso primero, diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, todo lo que hemos dicho anteriormente, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué les parece eso? Y si usted sigue leyendo ahí, se va a gozar con toda esta introducción que le he dado.
en todo lo que es este texto. Así que se lo pongo de tarea, siempre le pongo una asignación. El capítulo 8 se lo leen entero, siguen el capítulo 9, siguen hasta el final del capítulo 9 y usted se va a dar cuenta de todo lo que estamos hablando. Pero me gusta este texto porque dice: ahora viene el punto principal, lo principal de todo lo que hemos venido hablando, diciendo de la figura, de lo que era el tabernáculo, de lo que era la sangre de los machos cabríos, la sangre del cordero que era derramada, de lo que era la función sacerdotal del sumo sacerdote, de lo que fue Melquisedec y su sacerdocio, de lo que aparentemente hizo Abraham o lo hizo Abraham, que trajo el diezmo de todo. O sea, todo eso, dice, el punto principal de lo que hemos venido hablando allá detrás. Todo eso estoy añadiéndolo detrás para que usted lo entienda. Y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. Diga, tengo. Eso es para que no le quepa duda y usted aterrice. Eso es para usted. No sé si lo cogiste. O sea, Dios lo que está diciendo, eso es para ti. Y ha sido a favor tuyo. Y va a permanecer de tu lado. Y va a estar de tu favor. ¿Te das cuenta de la importancia del carácter de la intercesión? Léalo. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tal sumo sacerdote. Eso de tal es que usted lo puede hacer que repercuta, puede repercutir a través, como un eco, a través de la historia, a través de las edades y estará allí por siempre. Puede trascender aún la misma atmósfera que nosotros tenemos, subir los campos, los montes, los valles, llegar a los hogares, a cada ciudad, a cada pueblo, a cada nación, traspasar esta atmósfera, subir al espacio sideral, tomar todo el universo, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo. Y este tal tiene esa misma conjugación. ¿Cuántos se sienten que están dentro de esa atmósfera, de esa bendición? Porque tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuántos se gozan con eso? ¿Se goza por eso? Amén. Entonces nosotros vemos aquí que Él es nuestro sumo sacerdote. Él ejerce todas las funciones de su oficio, escúcheme bien, en poder de una vida sin fin. O sea, su oficio como intercesor está dentro de lo que es el poder de una vida indestructible, sin fin y que permanece para siempre. Así Él está ejerciendo su sacerdocio como intercesor. Este poder de esta vida que es indestructible jamás cesa, ni siquiera por un instante. Yo no sé si tú estás tomando la idea. O sea, que no habrá un solo instante en el que Él dejará de interceder por ti y por mí, de orar por nosotros. ¿Cuántos dicen? Pero el ejemplo lo da Él. Por esa razón necesitamos levantar un ejército de guerreros de oración aquí, de intercesores, que también tomen un compromiso de estar continuamente clamando. Claro está, usted tiene oficios, responsabilidades, quehaceres, trabajos. Sin embargo, ligados con Él, que está continuamente y siempre, y nosotros bombardeando el cielo con la intercesión, imagínese lo que va a suceder. Yo quiero luego hablarle cómo nos vamos a conectar en ese sentido, pero usted se imagina que usted está orando, intercediendo, y toma sus tiempos de intercesión, y está intercediendo por esta ciudad, intercediendo por su familia, intercediendo por la nación, intercediendo por la iglesia, intercediendo por la gente perdida que no conoce a Cristo. Eso llega a Jesús, y Jesús lo toma y lo hace continuo. Delante del Padre, siempre, 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 siempre. Y no deja un solo instante sin ponerlo delante del Padre. Porque su vida es indestructible, porque su vida es permanente y es para siempre, y así es su sacerdocio.
¿Se gozó con esa? ¿Se gozó con esa? Gloria a Dios. Entonces, nuestra fe, en ese sentido, a la hora de nosotros interceder, que sabemos que Él toma esa intercesión y la pone delante del Padre. Nuestra fe de que esa intercesión estará de manera continua delante de la presencia del Padre. Nuestra fe de que esa intercesión será permanente y será para siempre. Es lo que nos mete a nosotros en una revelación como intercesores, a clamar a Dios, a interceder. Amén. ¿Sí? Porque el tiempo que tú vas a estar orando y el tiempo que tú vas a estar clamando y en la continuidad que tú lo vas a estar haciendo, Dios lo va a maximizar en su función como sumo sacerdote, como intercesor permanente y para siempre. ¿Estamos claros con eso? Y hay un texto muy conocido que está en Primera de Juan. Oh, gloria a Dios. Les digo que tengo mucho que decirles a ustedes y todavía voy por la mitad de todo. Usted vino a aprender palabra, a conocer palabra, a tener palabra, ¿verdad? Usted vino a recibir. ¿Cierto eso? Primera de Juan 2. Capítulo 2 de Primera de Juan, el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Diga conmigo, un abogado. Ahora, esto de ser abogado es el mismo principio de ser el intercesor. La palabra que se utiliza aquí, de acuerdo al diccionario bíblico de palabras expositivas del Nuevo Testamento, el diccionario Vines, que trae palabras del griego en su traducción y su idea en nuestro idioma. La palabra original que aparece allí es la palabra paracletos, que le dije anteriormente que es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, como nuestro consolador, que se entiende como nuestro intercesor, se entiende como el que está de nuestro lado, como aquel que nos ayuda. Jesús dijo: yo les dejaré al otro consolador, y la palabra allí consolador se traduce como paracletos. Ahora, esta palabra es la misma cuando habla de Jesús como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Entonces nos ilustra más, o sea, no es asunto de yo que voy a tener un abogado, pero esto es más profundo. Esto tiene que ver con situaciones y condiciones de nuestra legalidad, de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y de todo lo que comprende del cielo en ese sentido. Les voy a explicar. La idea que da de abogado aquí sobre lo que es la intercesión. Tengo que volver atrás porque tengo muchas ideas en la mente, pero no quiero dejar nada así en el aire. Cuando hablamos del Espíritu Santo, yo les dije a ustedes que Cristo vino operando como hombre, pero bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y este mismo Espíritu Santo, Él lo ha dado a nosotros, y este Espíritu Santo se usa ese mismo término como intercesor y como paracletos, como ayudador, como uno que está de nuestro lado. Y es el mismo término que se utiliza en el ministerio intercesor o de intercesión, si se puede decir así, sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Completaron la idea que dejamos allí, ¿verdad? Al final, yo espero que usted tenga continuidad y seguimiento a lo que estamos hablando. ¿Eh? Voy demasiado rápido. ¿Están aquí? Algunos se quedaron ¿verdad? Como que en otro sitio, en esto que acabo de decir. Están diciendo cuándo fue que lo dijo, dónde y cómo. Pero para los que están llevando a la coherencia del asunto, vuelvo a decirles, les dije que Jesús vino como hombre, no como Dios, pero como hombre lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estuvo siempre en su ministerio desde su nacimiento hasta el final, cuando fue levantado entre los muertos. Entonces nos enseña que nosotros debemos, como hombres, ser llenos del Espíritu Santo para operar en el ministerio también sacerdotal de intercesores. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer esta función, porque sin el Espíritu Santo Jesús no lo hizo. Sigo. Ahora, este mismo término de intercesor
que aparece aquí, que es la palabra paracletos como abogado, es el mismo término que se le da al Espíritu Santo como también nuestro ayudador, la palabra paracletos como nuestro intercesor, y también se corresponde como nuestro abogado, y le voy a explicar todo lo que es eso ahora. Lo que le quiero decir a ustedes es que nosotros no estamos solos en un principio de ser intercesores ligados con Cristo, que es el sumo intercesor. Lo tomó, se lo tengo que... Bueno, si lo tomó ahí... Gloria a Dios. Ustedes van a escuchar el CD varias veces para tomar la idea. Y esto tiene muchas cosas. Aleluya. Les estoy dando carne, no leche. ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo? Esta palabra paracletos, este término griego, se traduce como abogado en este verso, Juan capítulo 2, verso 1. Este término se usaba en la corte de justicia para denotar un asistente legal. O sea, Cristo es nuestro asistente legal. Y el Espíritu Santo ahora en su ministerio también está funcionando sobre nosotros como asistente legal para que nosotros seamos también asistentes legales a favor de la humanidad y a favor de aquellos que necesitan ser libertados del yugo de Satanás. Ahí es donde está la intercesión. Está aterrizando el asunto. Asistente legal también era una especie de consejería para la defensa. Oh, gloria a Dios. ¿Siguen conmigo? Un abogado que por tanto en general es uno que aboga la causa de otro. Hace la función de intercesor a favor del otro en los términos legales. En el sentido más amplio de alguien que socorre, que ayuda. Un consolador, que es el término que Jesús usa, que es el griego paracletos, que le dice al Espíritu Santo el otro consolador. Entonces nosotros estamos cubiertos y equipados. Dígale a alguien, estamos cubiertos y equipados. Cristo, nuestro intercesor, con todos estos términos legales, y el Espíritu Santo sobre nosotros, ayudándonos a interceder, que ese es otro tema, orando con el Espíritu Santo. Como dice Romanos 8, dirigido por el Espíritu Santo, pero no vamos a entrar en eso ahora, eso es otra clase. Por esa razón hay que venir a todas estas clases.